en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Como siempre, su comentario, su pregunta siempre es bienvenido. Puede usted escribirnos a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. La entrevista en línea de hoy la vamos a dedicar a hablar de varios temas de coyuntura política de nuestro país. Para esto nos acompaña en nuestros estudios Francisco Merino, diputado del Partido de Conciliación Nacional y tercer vicepresidente del primer órgano del Estado. El diputado Merino también forma parte de las comisiones de Economía y Relaciones Exteriores. Diputado, bienvenido, buenos días. Buenos días, William, muchas gracias por esta amable invitación. Saludar a los cibernautas que van a estar viendo esta entrevista y, bueno, estar a la orden acá de las preguntas. Perfecto, para comenzar, hay varios temas, espero que el tiempo nos alcance, es media hora, pero vamos rápido. Diputado, en términos de gobernabilidad, el PCN siempre al interior de la Asamblea Legislativa se ha declarado como el fiel de la balanza. Quisiera saber si en estas circunstancias de cómo ha quedado la configuración de la Asamblea Legislativa, las decisiones que han tomado últimamente, por ejemplo, el decreto que derogó finalmente la cuota fija en la telefonía, es decir, en concreto, ¿cuáles son las señales concretas que tienen ustedes de estar generando siempre un papel de fiel de la balanza o de generar condiciones de gobernabilidad en este país? Bueno, afortunadamente hemos estado constantemente, tanto en el Pleno como en las comisiones de trabajo, tratando de llevar el mensaje de prudencia en la aprobación de disposiciones legislativas, de poder abocarnos a un estudio más profundo, más técnico de los temas, así como también a poner en marcha ese plan de consultas con los diferentes sectores. Las leyes, las aprobaciones que estamos generando deben de tener una consulta lo más amplia posible y a la luz de la cobertura periodística que es usual en la Asamblea. Han habido casos emblemáticos, el tema, por ejemplo, de la deuda agraria. Nosotros siempre nos opusimos a suspender por decreto los embargos o a estar haciendo este tipo de condonaciones de una manera indiscriminada, y ahora mismo estamos enfrentando en la Comisión de Economía las observaciones del presidente en relación al uso del FOCAM, y vemos que teníamos razón, pero se dio, como en el caso de las telefónicas, que es el que me pregunta, la coincidencia de los votos del FMLN y de Arena. Eso superan al resto de legisladores. Pero digamos que ahí no privó tanto ese mensaje de prudencia, digo, porque finalmente todos han votado por ese decreto. Lo importante es lo siguiente, que la forma en que se votó es la que realmente crea el vicio, porque fue con dispensa de trámites. Una dispensa de trámites que la votó Arena y FMLN. Ajá. Entonces, ya cuando está aprobada la dispensa de trámites, procedemos al fondo de lo solicitado, y en el fondo de lo solicitado efectivamente acompañamos por entender que era necesario darle un alivio a la población para proteger el bolsillo de los usuarios de la telefonía fija, dado que solo en El Salvador se están cobrando en forma desmedida este tipo de tarifas, a diferencia del resto de los países centroamericanos, en donde incluso la misma corporación es la que tiene este servicio, y allá las tarifas son una quinta, una sexta parte de lo que cobran en El Salvador. Ahora, de hecho, el presidente de la República entiendo que ha advertido la posibilidad de devolverlo esto con observaciones, y se ha admitido pues el hecho de que efectivamente se tiene una de las tarifas más altas a nivel centroamericano. Es la más alta, y qué bueno que el señor presidente, quizás ya al hacer las consultas técnicas correspondientes, se ha dado cuenta de que lo que se hizo en la Asamblea Legislativa fue muy responsable de cara a la población usuaria del servicio de telefonía fija, porque lo que ha habido es que sin contrato desde 2007 se ha estado funcionando por parte de estas empresas, principalmente la que tiene el 90% del mercado de telefonía fija, que es Claro, cobrando lo que les viene en gana, sin una relación técnica de costos, ¿verdad?, para fijar el precio del servicio, y que con esta disposición última de la CIGET tendían a incrementarlo en un 50%. Ahora, pero ha sido responsable de cara a la inversión, porque el presidente de la República ha dicho que, bueno, eso es un golpe a la inversión, pues porque genera mucha incertidumbre y los cambios de las reglas del juego. Pues yo creo que el abuso también tiene que regularse, tiene que frenarse, porque en este caso las reglas del juego no pueden ser que estén abusando del mercado, porque no tenían ninguna regulación, y prueba de ello es que en Honduras, la hermana República de Honduras, vale 2.10, ¿verdad?
el minuto, con la diferencia de tarifa mensual fija, 2.10, con la diferencia que ya son 200 minutos. Acá en El Salvador iba a subir casi a $15, solo 100 minutos. Entonces, esas disparidades no se pueden aceptar, no se pueden entender, y yo creo que cuando una empresa no se ajusta a las realidades de un mercado competitivo, pues hombre, tampoco pierde mucho el país si esta empresa se va. Ahora, en cuanto al nivel de empleo, no es cierto, porque ese espacio lo llena una o varias empresas, que es lo que sucede en todos los servicios. Díganos, en la medida en que en la Asamblea Legislativa entran otros factores en juego y se da una correlación distinta después de las elecciones de marzo y se conforma la fracción legislativa del Grupo Gana, ¿el PCN no pasa a un segundo o tercer plano en el marco de las negociaciones que hay al interior del Parlamento, diputado? No necesariamente, porque el Grupo Gana surge de una coyuntura particular, por desavenencias internas con la dirigencia de su ex partido Arena, y no como un alineamiento ideológico con el FMLN. Si hubiera sido de esta segunda forma, pues definitivamente ellos hubieran estado sumando mayoría permanentemente, pero el comportamiento no va en esa dirección. Gana tiene independencia ideológica del FMLN y también tiene independencia operativa de Arena. Eso es lo que permite que todavía queda la posibilidad y el margen para que PCN pueda ser decisorio en las mayorías simples. Perfecto, debo hacer en este momento una pausa. Cuando regresemos quiero que me diga cuál es la relación del PCN con las diversas fracciones en la Asamblea Legislativa, particularmente con el FMLN y con el Grupo Gana, y también obviamente con el presidente de la República. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Estamos esta mañana conversando con Francisco Merino, diputado del Partido de Conciliación Nacional y tercer vicepresidente del primer órgano del Estado. Diputado, le preguntaba entonces, ¿cómo es la relación, de qué manera se está cerrando la relación del PCN con los demás partidos? Concretamente con el Grupo Gana, por ejemplo. Está claro, bueno, lo hemos visto en las fotografías, hay algún nivel de acercamiento entre ustedes con el Grupo Gana. ¿Eso trasciende más allá de una simple relación política a nivel del primer órgano del Estado? No, la verdad que hemos logrado mantener esa característica de ser concertadores, conciliadores con todos los grupos políticos, y con Gana no es la excepción. Nosotros supimos comprender en el primer momento las dificultades internas que estaban enfrentando con la dirigencia de Arena. Buscamos incluso con Arena mismo el que ante un hecho político concreto pues pudiéramos reaccionar inteligentemente en bien del país y mantener a la derecha lo más unida posible. Sin embargo, eso no se pudo lograr. Y tuvimos que dar el reconocimiento al Grupo Gana, según lo manda el reglamento de la Asamblea, y ahora mantener siempre cierta coordinación en temas que son, digamos, que tenemos el mismo pensamiento político como para impulsar medidas que favorezcan. Caso de las reformas tributarias, ahí prácticamente solo Arena se aisló y nosotros pudimos ser, como PCN, articuladores de acuerdos. Sí, sí. Tanto con FMLN como con el resto de fracciones. Pero no es que en algún momento podemos ver, digamos que el Grupo Gana está buscando una especie de cobijo al interior del PCN, o que no sé, ¿no será que mañana vamos a ver una foto donde algún diputado de Gana termine con el PCN, o sea, al revés? Bueno, al contrario, yo creo que en un inicio había varias opciones y no es ningún secreto decirte que algunos de los integrantes de Gana consideraban
al PCN como un destino bastante aceptable para ellos, pero no la totalidad de los 12. Algunos pensaban más en el PDC y quizás otros hasta regresar a Arena. Sin embargo, las circunstancias los fueron llevando a unificarse y a pensar en un proyecto nuevo que ahora se llama Gana y que está en el proceso ya de inscripción en el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que ese proceso los va a mantener unificados, ¿verdad? Es un proceso difícil, trabajar ya estructuras a nivel nacional. Sin embargo, nosotros no le vemos inconveniente al surgimiento de otros partidos. Esto ya el PCN lo ha vivido por muchísimos años, ¿verdad? Y el electorado siempre nos ha dado su favor. ¿El PCN está suficientemente sólido en esta legislatura? Es decir, ¿no vamos a ver divisiones en el PCN, diputado? La verdad es que somos un grupo bastante maduro ya. Tenemos dos colegas diputados que están realizando su primera legislatura, pero que tienen fuertes liderazgos. El ingeniero Serafín Orantes en Aguachapán y el compañero Reinaldo Cardosa en Chalatenango. Con ellos estamos trabajando permanentemente en todos los temas y vemos una gran definición. Están muy dispuestos incluso ya de entrar a trabajar de lleno para la campaña 2012. El resto de colegas, pues sí, ya venimos de alrededor de 5 periodos, otros un poco más, y eso ha consolidado la relación entre nosotros. ¿Usted personalmente está a gusto en el PCN? Sí, es que hay bastante espacio incluso para disentir internamente. Yo me formé, soy fundador de Arena, y son dos concepciones diferentes. En el PCN, como vemos, tenemos una amplitud de relaciones, y hemos podido articular acuerdos con el mismo FMLN, aunque ideológicamente somos totalmente opuestos, pero sabemos diferenciar lo ideológico de lo que es técnico, de lo que es administrativo, de lo que es bien para el pueblo salvadoreño, de lo que es el capricho estrictamente partidario. Póngame un ejemplo donde se demuestre que efectivamente ustedes votan no por oportunismo, sino porque están identificados con esos problemas de la población. Le pregunto porque de repente, bueno, hay quienes consideran de que a veces lo que priva más en las decisiones en la Asamblea Legislativa es el oportunismo y no tanto si hay identidad ideológica sobre algunos proyectos. Pues fíjese que cómo es la vida, de que da vueltas. Durante todo el tiempo que gobernó Arena, ese fue el señalamiento fuerte que hacía el mismo FMLN para golpearnos. Decir de que el PCN era un apéndice, un taxi, un partido oportunista, pero las cosas cambiaron desde el año pasado. Ahora el gobierno es del FMLN y se han dado cuenta que con nosotros se construyen acuerdos en base a ideas sin necesidad de estar hablando de otro tipo de prebendas o de tipos de relaciones que comprometan la dignidad y la honorabilidad de nadie. Con el señor presidente de la República, don Mauricio Funes, hemos tenido en diferentes ocasiones reuniones de trabajo, diálogos, y es más, hemos ofrecido públicamente el apoyar la gobernabilidad del presidente. Lo estamos demostrando, no quiere decir incondicionalidad tampoco, y de hecho creo que él también sabrá estimar lo que ha podido construirse con un partido con el que él nunca fue directamente amigo, ni desde su función periodística. Sin embargo, ahora como gobernante sí se ha dado cuenta del valor político del PCN. ¿En qué momento, y esa pregunta la dejo planteada para el siguiente segmento, cuándo y cómo es que ustedes entonces acompañarán al FMLN en las votaciones al interior de la Asamblea Legislativa y al presidente Funes cuando hay iniciativas desde el Ejecutivo que sean presentadas en la Asamblea? Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Diputado Merino, le preguntaba entonces cómo y cuándo ustedes votarán junto al FMLN y en qué momento también el presidente Funes puede contar con el PCN para poder tomar decisiones desde el Ejecutivo, obviamente aquellas que requieran de la aprobación parlamentaria. Bueno, precisamente nosotros estamos claros de respaldar principalmente las iniciativas del órgano ejecutivo, que estas representan un alto porcentaje de los temas que estudia la Asamblea Legislativa. De eso, pues, incluso sin que el FMLN mismo esté a favor de esas iniciativas, si hay coincidencia con el resto de fuerzas, podemos aprobarlas. Hablo, por ejemplo, de presupuestos, transferencias, de reformas presupuestarias que sea necesario hacer, algún tipo de legislaciones de instituciones del órgano ejecutivo, y nosotros estamos en el sentido de fortalecer la institucionalidad del Estado. Ahora bien, como partido con el FMLN sí hay temas de trabajo legislativo en las comisiones en donde muchas veces se hace más fácil encontrar coincidencias si son temas sociales. Recordemos que nosotros como partido de derecha, pero con un sentido humanista en nuestros mismos principios y objetivos, nos pronunciamos por favorecer la iniciativa privada en función social. Eso implica necesariamente que nos percatemos de que en toda disposición hay un beneficio para los más necesitados, y ahí se hace difícil a veces con otros partidos de derecha encontrar coincidencias, y tenemos que lograr sumar esfuerzos con partidos que, como el FMLN, muchas veces utilizan el tema social para sus reivindicaciones partidarias, pero que para efectos de lograr una aprobación sumamos nuestros votos. Ahora, dígame, ¿cómo ha visto el desenvolvimiento del gobierno administrado por el presidente Funes en los 7 meses del primer año de gestión? Hay que ser bastante objetivos en esto. El contexto en que el presidente Funes recibe el gobierno es lo que también debe de hacer comprender que las cosas no son fáciles. Una crisis económica tanto nacional como internacional, finanzas públicas precarias, ¿verdad? Un estado de la seguridad pública que ya tiene desesperada a la población entera. Esa es la herencia que él recibe el 1 de junio del 2009. Y aunque han transcurrido 8 meses hasta esta fecha, lo cierto es que no es fácil superar estas deficiencias. Ha tenido incluso un fenómeno nuevo para los salvadoreños, que estar lidiando con la dirigencia del partido político que lo llevó al cargo. Eso es otro elemento que hay que tomar en cuenta en el análisis, porque está teniendo esa obstrucción muchas veces deliberada de los dirigentes del FMLN que quisieran como apropiarse del aparato gubernamental para sus fines partidarios y apartar al presidente Funes del rumbo correcto, que es gobernar para todos los salvadoreños sin distingos de ideología. Y en ese sentido, ¿con quién se identifica más entonces el PCN? ¿Con lo que está haciendo el presidente Funes o lo que intenta hacer el FMLN? Nosotros reconocemos que el presidente Funes está haciendo lo mejor por el país, su esfuerzo personal de dialogar con todos los sectores, de haber abierto, fíjate que esto es muy importante, porque cuando se aprobaron las reformas fiscales, el presidente Funes abrió una consulta con los mismos sectores empresariales, hablaron hasta de plazos para que estas medidas llegaran a la Asamblea ya suficientemente armonizadas y consensuadas. Eso nunca lo habíamos visto antes. Por el otro lado, cuando ha habido requerimientos sobre la transparencia de alguna actuación de un funcionario, el presidente Funes ha sido abierto en todo momento a que no hay cobertura o protección para nadie. El que anda fuera de la ley, él mismo abre los espacios para que se procese. Ahora, pero ha habido bastantes regaños del presidente hacia la Asamblea Legislativa, lo que no era tan usual en las pasadas administraciones. Bueno, es que no es perfecto el presidente, ¿verdad? Si vamos a hablar de cosas malas, aunque se vale, como dicen, dentro de la democracia,
Yo creo que el presidente tendrá que afinar un poco lo que es la relación con los otros órganos del Estado en el marco de la Constitución, más allá de su temperamento personal, porque ya la Constitución obliga y delimita cuáles son las funciones de uno y de otro. En este caso, en la Asamblea, nosotros también hemos mantenido la prudencia de no entrar en esa polémica pública, porque no es la forma de arreglar las cosas en un país tan convulsionado. Nosotros creemos que hay que darle un poco de tiempo, que el presidente se vaya, digamos, enterando de cómo manejar mejor las relaciones, y el mejor ejemplo es este caso de la telefonía. Claro. Él aceptó de que no podía estar protegiendo a una empresa, ¿verdad?, contra los intereses de toda una población, y si él observa ese decreto, esa es una vía muy interesante para construir la mejor decisión. Solo quiero cerrar este segmento en la relación del presidente Funes con el partido, que usted lo abordó hace algún momento. Entonces, ¿hacia dónde cree usted que el FMLN pretende llevar al presidente Funes? Bueno, es que ellos están insistiendo reiteradamente en que debe de pronunciarse por un modelo afín al de Venezuela, es decir, orientarnos hacia el socialismo del siglo XXI, y el presidente muy valientemente, y en eso pues lo cuerpamos también, ha descartado la posibilidad de que El Salvador se conduzca por ese rumbo, ya que aquí la Constitución nos manda mantener una democracia representativa, una democracia que es verdaderamente producto de todas las fuerzas pluralistas del país y no de un solo partido hegemónico que la misma Constitución ya lo prohíbe. Bueno, hay otros temas pendientes que los veremos en los próximos segmentos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con escuchas telefónicas, el tema de seguridad que tanto está afectando a nuestro país. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Diputado Marino, el FMLN ha insistido alrededor de las escuchas telefónicas que esto quede en manos finalmente de la Policía Nacional Civil y no de la Fiscalía General. Ahora incluso están diciendo de que es que podría ser que el partido de Arena quiera apropiarse de la conducción de las escuchas telefónicas. Bueno, un punto que no se entiende, porque finalmente si esto queda en manos de la Fiscalía, como ocurre en muchos países del mundo, implicaría pues obviamente que sea un funcionario como es Barahona el que dirija esto, alguien que fue electo por todos los diputados por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, quisiera escucharlo en términos de cuál es la posición del PCN. ¿Esto debe estar en manos de la Policía Nacional Civil o en manos del fiscal general? Nosotros hemos expresado claramente que nos apegamos a la letra y al espíritu de la Constitución, y esta es una función reservada para el fiscal general de la República. Hemos escuchado algunos voceros que incluso tratan de matizar el tema diciendo qué personal va a conformar esta unidad, esta institución, como diciendo, bueno, ahí repartámoslo en cuotas, aunque quede a cargo del fiscal. Yo creo que eso es comenzar mal, así comenzamos mal con la PNC y hoy estamos viendo los resultados, ¿verdad? Que hay un fraccionamiento interno en los mandos superiores y medianos, y yo creo que eso no le hace bien al país. Pero volviendo al tema, el PCN sí está claramente definido por dejar esto situado bajo la dirección, conducción, organización e implementación del fiscal general de la República, y él, como máxima autoridad, definirá los términos de la integración del personal técnico
que por supuesto debe ser muy especializado, que responda a él. No puede haber una duplicidad de mandos porque eso nos llevaría también a un caos. Ahora, esta discusión tiene que ver con consideraciones estrictamente ideológicas, izquierda, derecha y todo esto, o que cree que dónde debe estar el origen de esta discusión, es decir, el FMLN a qué le podría tener. Bueno, es que lamentablemente el FMLN sí está, y no lo ocultan, están ellos interesados en tener un control total. Ya tienen el aparato de inteligencia del Estado. La OIE está en manos de un cuadro importante del FMLN. El Ministerio de Seguridad es un cuadro importante del FMLN. Y los mandos en la Policía Nacional Civil, muchos de ellos también tienen una identificación plena con el FMLN. Entonces, no sabemos a qué obedece el venir a quererse apropiar de un organismo que va a surgir como una necesidad técnica para combatir el crimen organizado, especialmente que está flagrantemente actuando en el país. ¿Cómo ve la administración Funes actuando sobre el tema de la seguridad pública? Yo creo que hay que darle todavía el beneficio de la duda de que se han hecho correcciones sobre la base de todas las deficiencias observadas. No deja de ser preocupante, por supuesto, el hecho de que se está echando mano de los recursos extraordinarios como es la Fuerza Armada, pero que bajo el modelo implementado no está dando los frutos que uno esperaría. De hecho, tal vez no ha incrementado el índice de crímenes, pero tampoco es cierto que los hemos reducido. Entonces eso hace pensar qué pasará en el momento, dentro de 3 meses, que haya que volver a cuartelar la Fuerza Armada. Da la impresión de que quedaríamos mucho más expuestos. Aunque, sin embargo, diputado, los primeros días de febrero apunta a 13 homicidios diarios. No, por supuesto, o sea, los índices están siempre altos, pero por eso digo, con todo y Fuerza Armada en la calle, ¿qué pasará si la Fuerza Armada vuelve a los cuarteles? Da la impresión de que hay una potenciación del movimiento delincuencial que no puede ser controlado por la policía misma solamente. ¿Usted cree que la policía ya fue derrotada con el tema de control de esta situación de inseguridad del país? Cuando echa mano de la Fuerza Armada implica eso, es decir, echaron mano de la Fuerza Armada desde las pasadas administraciones, pues, pero ahora se les ha dado más facultades. Sí. Lo que está afectando, a nuestro juicio, es el modelo policial. Esta no es una policía que como la que está demandando la situación, porque tenemos policías con un horario definido y que no tiene todavía una cobertura importante a nivel nacional. Hemos sabido de puestos policiales en el interior del país que con 4 agentes no pueden frenar una pandilla de 20. Entonces los mismos agentes se hacen sujetos de el acoso y de la provocación deliberada de los delincuentes. Ahora, a propósito de este tema, hay quienes recuerdan el papel de la Guardia Nacional y la Policía Nacional en aquellos tiempos de la guerra, o sea que, bueno, quizás no sea el mejor ejemplo en estas circunstancias, pero hay quienes lo recuerdan en términos del respeto que en un momento determinado o quizás miedo infundían también dentro de la población. Lo que sucede es que cuando se habla de estos cuerpos de seguridad de hace algunos años, aquí se relaciona siempre con la violación a los derechos humanos, porque se supone que había métodos drásticos de represión a la delincuencia, pero que muchas veces esa represión abarcaba a ciudadanos inocentes que pagaban, como dicen, justo por pecadores. ¿Hasta dónde eso? Pues yo no sé correctamente qué pasaba. Sin embargo, los métodos eran más efectivos porque había presencia permanente, William. Y la diferencia con este modelo es que ahora en la noche tú recorres las ciudades y las carreteras y no ves uniformados en las carreteras o en las calles. Antes había guardias, había policías, había PHs, había soldados. Entonces, de alguna manera, había como un aparato coercitivo, o sea, disuasivo a la acción delincuencial. Bueno, vamos en este momento a la última pausa comercial. Voy a leer también un comentario que nos ha enviado un compatriota que está en Estados Unidos sobre este tema y quiero una reflexión suya también sobre el artículo 191 que está en discusión en este momento en deliberación al interior de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Joshua Vargas de Estados Unidos nos ha escrito y bueno, él recomienda acá que hagamos esta pregunta puntual. Dice, ¿cuándo me sentiré seguro yo de visitar mi tierra, El Salvador? Yo quisiera visitar mi país, ir a las playas, salir al centro de la ciudad y disfrutar de El Salvador, pero no me atrevo a ir ya que mi patria está secuestrada, entre comillas, por los mareros y el crimen organizado. No puedo creerlo que un gobierno como el gobierno de El Salvador esté arrodillado ante grupos mareros. Supongo que como ciudadano salvadoreño tengo el derecho, dice, de exigir al gobierno que basta ya de habladurías, reuniones propuestas y ver cómo le ponen alto al crimen. La Comisión de los Derechos Humanos tiene que entender que una vez por todas que se deben tomar medidas duras, sí hasta las más duras, porque la nación lo demanda. Los salvadoreños en el exterior tenemos un interés intenso con la seriedad y honestidad de que hayan soluciones reales, entre comillas. Nosotros sabemos que la gravedad, dice, del país en que se encuentra y cómo está afectando la economía. Este es un correo mucho más extenso, pero le estoy leyendo, diputado, lo medular y el sentimiento de la gente que está en el exterior sobre el tema de seguridad. Y bueno, lo que hemos visto esta semana, el asesinato de 7 o 8 pandilleros en Suchitoto, en una situación todavía un poco confusa. Bueno, en primer lugar, saludar a los hermanos salvadoreños que siguen este importante programa periodístico, decirles que compartimos justamente esa preocupación y que cuando yo hablaba de darle un margen al presidente es porque él ha anunciado que mañana viernes va a hacer el anuncio de su nuevo plan que lleva un elemento importante en represión. O sea, no sabemos exactamente qué acciones él está considerando, pero sí habló esta mañana de una represión dentro de este tema. Ojalá y que los planes pues se hagan en una forma realista y viendo el interés de la nación. Por lo demás decir de que habrá que hacer una serie de ajustes también de leyes. Y en esto el tema no solo corresponde a la parte gubernamental, sino a la sociedad, porque el tema de denuncias, yo sé que hasta hoy no ha funcionado por el mismo temor de la ciudadanía. Claro. La gente está dispuesta incluso a atestiguar muchas veces, pero cuando la desamparan por la falta de protección, claro, entonces ahí volvemos a caer en ese círculo vicioso y la impunidad sigue creciendo y creciendo y creciendo. El comisionado Barquero Silva, que estuvo esta semana con nosotros hace 2 días, que es el jefe de Interpol en nuestro país, decía que ponía el ejemplo de Nicaragua, donde el control ciudadano es muy importante y hay organización de las comunidades, de los barrios, de los cantones, e incluso denuncian cuando hay una persona que es, digamos, sospechosa en la zona. Y eso no se tiene realmente en este país. Fíjate que lamentablemente acá no se hace acopio de las experiencias y del intercambio pues de conocimientos con otros países que han frenado este tema. Hace años incluso el actual canciller Hugo Martínez fue parte de una delegación de diputados al Parlamento inglés y el tema de seguridad ellos nos habían escogido unas presentaciones de cómo el factor decisivo en el control delincuencial es la población. Allá tienen un sistema tal de que cada ciudadano ve un sospechoso en su colonia, en su barrio, comunica a la autoridad y cuando menos siente, tiene policías ya uniformados interrogando a esa persona. Esto no es un estado policial, es un estado seguro, es un estado en donde la población se protege a sí misma con el apoyo de su fuerza policial. Pero aquí venimos de regreso, se dan los informes y como cada quien se siente dueño de la verdad, entonces las autoridades de ese tiempo dijeron no. Aquí nosotros sabemos cómo hacerlo, ya ven cómo fracasamos. Sí. Y estos señores actuales parece que han llegado con la misma actitud de los que se fueron, de decir, no, nosotros sabemos cómo hacerlo y hasta hoy las cosas no les han salido bien. Esperamos pues que el presidente Funes, como máximo responsable y como jefe máximo de la policía, pueda poner orden y decir, miren, vamos a ensayar este otro modelo y en eso vamos a acompañar medidas fuertes, medidas
más enérgicas. Quiero cerrar con la discusión que hay al interior de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 191 del Código Penal y que tiene que ver, obviamente, que trastoca el trabajo del ejercicio del periodismo, también la libertad de expresión de toda la sociedad, no solo de los periodistas, diputado. Quisiera saber cuál es su opinión sobre esta discusión, cómo debería orientarse una resolución. Obviamente ustedes no pueden ordenarle a la Corte Suprema de Justicia, claro, pero bueno, hay una opinión que se puede escuchar de parte de ustedes. Sí, efectivamente. Nosotros, en primer lugar, hay que reflexionar qué sucedía antes de esta disposición del 191. ¿Verdad? Ya había un periodismo, incluso creo que todavía más fuerte, más crítico que ahora, en términos de que la situación lo ameritaba. Luego surgió esta disposición a petición de muchos de los directores y dueños de medios importantes, y el PCN fue uno precisamente de los partidos que acompañó la aprobación de este artículo. Ahora viene que ese recurso de inconstitucionalidad que estaba por ahí pendiente de ser resuelto, tiene que compaginarse, tiene que equilibrarse con lo que son los derechos constitucionales de los ciudadanos. Entonces, nosotros pensamos, bueno, sí puede haber siempre un ejercicio libre del periodismo, de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, de crítica, etcétera, etcétera, siempre y cuando no vulnere el honor, la imagen y la dignidad de las personas. Esto no quiere decir no hablar de las cosas malas. Ahora, yo creo que no será que en algún momento se confunde, por ejemplo, uno lee los blogs que hay en internet ahora, que es común, o correos electrónicos que son, digamos, difamatorios, que son cosas distintas pues a lo que estamos hablando del ejercicio del periodismo, obviamente de empresas de periodistas que ponen la cara y que firman sus artículos o sus comentarios. Sí, no, bueno, es que lo que pasa es que aquí, como decimos, estamos en una sociedad en transición. Yo creo que hay cosas muy concretas, muy reales. El punto es con qué intención se está mencionando. Yo veía los ataques y yo me pronuncié a título personal en el caso del vicepresidente Sánchez Serén. Él es un dirigente político. ¿Quién ignora que él fue comandante de la guerrilla? Si él era miembro de la Comandancia General del FMLN. Pero para eso firmamos la paz hace 18 años. Sí, sí. Entonces hay algunos que vienen a estar persistiendo en un ataque por su condición de antes de los acuerdos de paz. ¿Cuál es la intención? Es disociar. Eso no abona. Y no es que yo esté en favor del pensamiento político de Sánchez Serén, pero simple y sencillamente hay cosas que también se pueden ir más allá con una intención de dañar, ¿verdad?, a una persona, y lo cito concretamente, sí, porque sí, hay sectores de derecha empecinados, según ellos, en volver a atacar personas por lo que fue antes, no por lo que son ahora. Entonces yo creo que cómo manejar precisamente incluso para el periodista esto se hace difícil, porque como te digo, a ese caso concreto que podríamos usarlo como laboratorio, ¿qué caso tiene hablar de esta persona que ya no es la que era antes del 16 de enero de 1992? Entonces, ahí sí es como estar trayendo al presente hechos que ya no existen, ¿verdad? Y además, en un proceso de reconciliación, en un proceso de democratización, ese tipo de utilización de temas como estos no favorecen incluso el clima de armonía que debe de existir. Cito ese, pero hay muchísimos más. Entonces, quienes lo estén haciendo, que no son todos, y aquí hay que ser justos, el periodismo ha evolucionado favorablemente en el país, hay mucho profesionalismo, todos nos conocemos ya desde un buen rato, claro, y yo admiro cómo se han ido fortaleciendo académica y profesionalmente, y entonces las raras excepciones que puedan abusar de ese libre ejercicio, pues son los que podrán quedar eventualmente en el lindero de lo que no permiten las leyes. ¿Qué le aconsejaría usted a la Corte? Es bien difícil, porque nosotros sí somos muy respetuosos de la independencia de poderes, y en este caso sabemos que la Sala de lo Constitucional hará un estudio muy dedicado y muy profesional. Perfecto. ¿Verdad? Esperamos lo mejor para el país y respetaremos el fallo que salga de esa Corte. Bueno, diputado, muy gentil por estar con nosotros. Muy amable y a la orden, William. Un saludo a todos. Bueno, perfecto. Terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana viernes a las 8:15 de la mañana. Buenos días.